El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos tomado ya la liturgia dominical. Este domingo, la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, celebra el Domingo de la Divina Misericordia, el Domingo de la Misericordia del Señor. Y qué oportuno y qué hermoso que la liturgia de la palabra nos muestre en el Evangelio la misericordia de Dios manifestada en el sacramento de la reconciliación. Regresándome un poquito, quiero decir que algunos comentan o algunos hacen una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, contraponiéndolos, como si el del Antiguo Testamento fuera un Dios malo, intolerante, rígido, duro, y el del Nuevo Testamento un Dios bueno. Este sí es misericordioso. Si nosotros atendemos bien las Escrituras, nos damos cuenta que desde el principio Dios manifiesta su misericordia. Desde el momento que el hombre peca, Dios está teniendo ya misericordia de él y le está prometiendo ya la salvación. «Pondré enemistad entre ti y la mujer», le dice a la serpiente, «tu descendiente y los de ella, y tú le aplastarás la cabeza», ¿verdad? Ya está prometiendo la salvación. Vendrá aquella quien aplaste la cabeza de Satanás por medio de Jesucristo. Ya se está prometiendo desde el principio, se está prometiendo ya la salvación.
Y este ya es un acto de la misericordia de Dios. Si nosotros vemos la liberación del pueblo de Israel, todos los signos, los prodigios, cómo el Señor atendía las peticiones de Moisés, vemos a un Dios de misericordia, a un Dios que acompaña, a un Dios que no abandona, a un Dios que está con su pueblo, pero que su plenitud y la plenitud de la misericordia de este Dios se manifiesta en su totalidad en el Nuevo Testamento. Eso sí, dice la palabra de Dios, llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, ¿verdad? Cuando ya estaba todo preparado para recibir la salvación, Dios manifiesta de forma total su misericordia al darnos al autor de la redención, a darnos a Cristo, el quien habría de salvarnos. Pero esta misericordia, yo creo, yo siempre lo he creído así, que se expresa de una manera tan palpable, o al menos ha sido mi experiencia, parto de mi experiencia, se manifiesta de una forma tan hermosa, tan palpable, tan cercana en el sacramento de la reconciliación, en el sacramento de la confesión, un sacramento por muchos despreciado, malentendido, malinterpretado, porque le tienen miedo. Sí, la ignorancia es tremenda. Sí, cuando uno no sabe lo que es aquello, uno habla mal. Yo que me voy a confesar con ese cura. No, yo que voy a contarle mis problemas a ese hombre que ha de ser peor de pecador que yo. A lo mejor, sí, a lo mejor. Pero es aquel hombre que Dios ha tomado, y ahorita voy a explicar esto, para manifestar su misericordia. La misericordia es aquella compasión del miserable, el sentir con el otro. Cuando yo veo que alguien está sufriendo, la misericordia va muy de la mano con la compasión, padecer con, ¿sí? La misericordia es tener compasión del miserable, del que sufre, del que está en el pecado. ¿Sí? Esa es la misericordia. Que Dios, siendo todopoderoso, ¿verdad?, se haga hombre como nosotros para redimir nuestra naturaleza, para salvarnos, para rescatarnos. Eso es misericordia. Pero el Señor viene, predica, el Señor nos enseña, nos instruye, pero Él se tiene que ir físicamente, nos deja su presencia sacramental en la Eucaristía, pero Él sabe nuestra naturaleza, Él sabe de qué estamos hechos y sabe que vamos a volver a caer. Y entonces Jesucristo, nuestro Señor, instituye este magnífico, poderoso y maravilloso sacramento que es el sacramento de la reconciliación. Dice que estando encerrados solo los apóstoles, ¿verdad?, se les aparece, ya con lo que han visto ustedes de Tomás, lo que han escuchado. Dice la palabra de Dios, primero les desea la paz, tienen que estar pacificados, tranquilitos, para que puedan entender lo que van a recibir. La paz esté con ustedes, les dice. Dicho esto, sopló el Espíritu Santo. Les da su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo a sus apóstoles y a sus sucesores les está dando el poder por medio del Espíritu Santo para perdonar los pecados. Dicho esto, sopló el Espíritu Santo y les dijo: así como el Padre me ha enviado, yo los envío. A quienes ustedes perdonen sus pecados, les queden perdonados. A quienes no se los perdonen, les queden atados, les queden sin perdonar. De tal manera, mis queridos hijos, que Cristo nuestro Señor nos da esta facultad a nosotros los sacerdotes de forma inmerecida. Nos da esta facultad para poder ser medios de salvación, para que por medio de este sacramento ustedes puedan experimentar lo que es la misericordia. Y yo me atrevo a afirmar que nadie puede decir que Dios es misericordioso si no ha experimentado el sacramento de la confesión. Aquella persona que no se ha confesado no puede hablar que Dios es misericordioso. No puede.
¿De quiénes podemos hablar de la misericordia de Dios? Aquellos que hemos estado sumergidos en el pecado, aquellos que hemos estado en la podredumbre y que Dios por su misericordia mete su mano a la podredumbre para sacarnos. ¿Sí? Nosotros podemos decir, Dios es misericordioso, porque a pesar de mis graves y terribles pecados, Dios me ha perdonado y me ha mostrado su amor y me ha dicho, yo te amo, estoy contigo, levántate, te perdono, te libero. En una ocasión estaba yo en grave pecado, era un joven, tenía 20 de años por ahí, y yo estaba en pecados muy graves, ¿sí? Y yo me sentía tan mal, porque yo ya no iba a la iglesia, habiendo sido yo el que había, por medio de mí Dios había sacado a mi familia del protestantismo, ellos ya estaban todos en la iglesia, yo me aparto, ¿sí? Me aparto 2 años de la iglesia. Y entonces mis papás un día me hablan y me dice mi papá con su voz tan calmada, tan dulce, tan elocuente, pero que me llegó a lo más profundo del corazón, me dice, nos han dicho tus hermanas que ya no vas a la iglesia, que ya no te confiesas, que ya no comulgas. Y para nosotros eso es muy doloroso, porque gracias a ti nosotros regresamos a la iglesia católica. Y saber que ahora tú andas en el desastre, a nosotros nos duele. Híjole, fue como decimos nosotros a la yugular, ¿cierto? Pues me dolió mucho, pero seguí yo otro ratito, ¿verdad? Dándole bola al hilacha. Llegó el momento donde yo me sentía tan mal, estaba tan avergonzado por mis pecados, estaba yo tan dolido y tan agobiado por el pecado, porque el pecado no nos hace felices. Jamás nos va a hacer feliz el pecado. El hombre que le pone los cuernos a su esposa, la mujer que le pone los cuernos a su esposo, nunca van a ser felices. El que se droga, el alcohólico, el que anda en las drogas, nunca somos felices, no vamos a ser felices. Pues yo era infeliz, muy infeliz. Y llegó a mí el arrepentimiento, llegó la contrición y voy donde el sacerdote, voy a confesarme. Y yo iba llorando todo el camino. Yo estaba aquí, vivía en Santana. Ahí voy a la parroquia de Santana, donde estaba Monseñor Cirilo, que Dios en gloria lo tenga. Y voy yo, y estaba Monseñor Cirilo, y yo sabía el carácter que tenía Monseñor Cirilo, un hombre de carácter fuerte, un hombre de carácter recio, ¿verdad? Y dije, ahorita que yo me confiese, me voy a ir como en feria. Entonces llego donde él, me siento al lado de él, porque confesaban en las bancas, me siento a confesarme y yo no podía levantar la cara por vergüenza, de dolor, me sentía derrotado. Y estándome confesando sin levantar la cara, yo llorando, Monseñor Cirilo con gran amor y compasión me toma del brazo, como era él de recio, me tomó del brazo y me dice, mijo, levanta la cara, mijo, levanta la cara. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Levántate, mijo, ánimo. Y me perdonó. Esas palabras tan dulces cuando Monseñor Cirilo me dijo, y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, Dios mío, qué paz, qué gozo, qué alegría se siente en el corazón cuando escuchamos esas palabras liberadoras, donde Jesús mete la mano a la podredumbre para sacarnos, porque ya nosotros no nos podemos salir. Y Dios me perdonó. Y fue una experiencia tan poderosa de experimentar la misericordia de Dios, que yo dije, yo quiero ser sacerdote porque yo quiero que otros tengan la experiencia que yo he vivido. Yo quiero que otros experimenten lo que este sacerdote a mí me hizo sentir. Yo quiero que otros tengan la experiencia de la misericordia de Dios. Fue magnífico, maravilloso, poderoso, ¿sí? Sentirte, saberte perdonado. Dicen nuestros hermanitos separados, pero es que uno se puede confesar en cualquier lado. Si tú te hincas en tu cuarto, en tu cama, te hincas ahí en el monte, en un campo, Dios te perdona. Y yo hago la pregunta,
Si tú te hincas allá a medio campo y tú pides, alzas la cabeza, levantas tus brazos y le dices, Señor, perdóname, tú tienes la certeza que Dios te ha perdonado. Estoy hablando de certeza, no que te sientas. ¿Me explico? La diferencia entre sentir y tener la certeza. Tú tienes la certeza de que Dios te ha perdonado. No tenemos certeza. Ay, Padre, pero es que yo siento bonito y eso quiere decir que Dios me perdonó. ¿En qué momento? Yo ni escuché, no vi, no sentí nada. Nada más tengo un sentimiento, pero no tengo certeza de que Dios me ha perdonado. Cristo no es tonto. Cristo instituyó este santo sacramento para que tú y yo tengamos la certeza de su perdón, de su misericordia. Porque cuando tú escuchas por boca del sacerdote que Dios te dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tú dices, Dios me ha perdonado, porque lo escuché, porque lo vi, porque lo sentí. Tengo la certeza. Sí, mis queridos hijos. ¿Por qué Cristo instituye este sacramento que un hombre lo pueda administrar? ¿Por qué no podérselo contar a un árbol o a una piedra? Ustedes han estado en algún momento tristes, con dolor, y se han ido a caminar y tal vez se han topado un árbol, le han contado a un árbol sus penas, o han llorado solos. ¿Cómo se siente una persona cuando llora solo o sola? ¿Se siente confortado? ¿Se siente entendido? ¿Se siente comprendido? No, no. Pero cuando tú vas donde el sacerdote y te está viendo esa persona, ese ser humano que es como tú, que te comprende porque también es humano y porque también es pecador, y cuando tú le cuentas tus pecados y todo eso, ¿se siente diferente, sí o no? ¿Por qué? Porque hay un ser humano que me está escuchando. Pero no solamente el ser humano, está Cristo en la persona del sacerdote perdonándote. Está Cristo en la persona del sacerdote absolviéndote. Está Cristo en la persona del sacerdote liberándote. Por eso yo los invito, mis queridos hijos, a que busquen ese santo sacramento. No tengan vergüenza. Bueno, sí tengan poquita vergüenza, ¿verdad? Pero no le tengan miedo. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque en este santo sacramento Cristo nos manifiesta su misericordia, su amor, cuánto nos ama. Por eso yo me atrevo a decir, no podemos decir que Dios es misericordioso si no hemos experimentado ese santo sacramento. Hasta que lo experimentemos, nos daremos cuenta de cuán grande es la misericordia de Dios nuestro Señor. ¿Me doy a entender? Busquémoslo, busquemos este santo sacramento, dennos lata, llenen la iglesia, que acabo que si me toca la otra misa, pues me espero tantito, pero vengan a confesarse, no desperdicien, no desaprovechen este santo sacramento. Para terminar, lo que es el sacramento de la unción de los enfermos y el sacramento de la confesión son los más malinterpretados. ¿Qué dice la gente cuando con el sacramento de la unción de los enfermos, siendo que es un sacramento de sanación, cuando tienen un enfermo, ¿qué hacen? Padre, ¿puede venir a ver a nuestro enfermo? Sí, pero es urgente, padre, se está muriendo. Ya está casi muriendo. Si uno va al hospital y uno dice, ¿y cuánto tiempo tiene el hospital? Aquí en el hospital, 2 meses, padre. ¿Y por qué han hablado hasta ahorita? Cuando ya la persona está inconsciente, está ya en coma. Ay, padre, pues es que nos daba miedo. ¿Saben por qué? Porque la gente tiene la idea que pedir la unción de los enfermos es que el sacerdote va como con la libreta, firma, órale, listo, para el panteón. No, mis queridos hijos, no es esto. Dice la gente, los familiares, vamos a hablarle al padrecito para que venga a darle la unción. Y los más ignorantes de la familia dicen, no, que no venga. ¿Por qué? Porque es que si viene el padrecito, se muere. ¿Sí o no? O ya cuando los más entendidos, los más allegados a Dios van y llevan al padrecito, y ya pues la persona está mal, llegan los otros familiares, ¿no? Y preguntan por el enfermito, ¿cómo está? ¿Cómo sigue? Y dicen los otros, ya vino el padrecito, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Ya se va a morir. ¿Por qué? Porque ya vino el Padrecito. No, esto no es así, mis queridos hijos. Es un sacramento de sanación. Un sacramento de sanación y de fortaleza para si esta persona ya Dios la va a llamar, vaya fortalecida, sin miedo, dispuesta, perdonada al encuentro con el Dios de la misericordia. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? No tengan miedo, disfruten, vengan a recibir la misericordia de Dios por medio de este santo sacramento. Pidámosle a Dios la gracia de saber valorar lo que Él nos ha dado en sus sacramentos, que nos dé la gracia de un santo temor a ofenderle, y que nos dé contrición para arrepentirnos de nuestros pecados y poder experimentar su misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me permito hacer antes del credo una aclaración. El credo, como yo se los he dicho en otros momentos, no es una oracioncita que alguien se inventó. Por el credo hubo personas que han muerto. Por el credo hubo fuertes peleas en la iglesia. El credo resume lo que nosotros creemos como católicos. Por el credo hay ahorita persecución en muchos países. En Sri Lanka ahorita han cerrado todos los templos, ¿verdad? Por causa de la fe, por lo que nosotros creemos. Hagamos el credo uniéndonos a todas aquellas personas que les ha tocado morir por profesar esto que nosotros a veces hacemos a la carrera y de mala gana. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.